En diciembre de 1945, 5 bombarderos que realizaban una patrulla rutinaria sobre las Bahamas desaparecieron sin dejar rastro. Fue un incidente que daría inicio a la notoriedad que rodea al infame Triángulo de las Bermudas. E incluso ahora, después de 70 años, todavía nos preguntamos qué causó la misteriosa desaparición del vuelo 19. En el extremo occidental del Océano Atlántico, flanqueado por 3 lados por las islas de Puerto Rico, las Bermudas y la Florida continental, hay una vasta extensión de aguas abiertas, que supuestamente ha sido el escenario de muchos sucesos extraños. La zona, conocida como el Triángulo de las Bermudas, se extiende a lo largo de medio millón de millas cuadradas, y alberga algunos de los puertos y rutas marítimas más transitados del mundo. Pero durante la segunda mitad del siglo XX, el triángulo adquirió notoriedad, ya que cada vez se informaba más de que muchos barcos y aviones que entraban en la región desaparecían misteriosamente sin dejar rastro, para no volver a ser vistos. A pesar de las numerosas investigaciones, y del aparente aumento del número de casos denunciados en los últimos 50 años, parece que muy pocas personas han sido capaces de dar una respuesta clara y definitiva sobre estas desapariciones. Tal vez la desaparición más conocida, un caso que, por sí solo, dio inicio a más de medio siglo de presentimientos en torno a la zona, es la del vuelo 19, un grupo de 5 bombarderos torpederos, que realizaban una patrulla de rutina saliendo del fuerte Lauderdale, en Florida. Es una historia que se ha contado innumerables veces antes, en muchas encarnaciones diferentes, y por desgracia, como tantos misterios, no ha escapado a la mano de los embellecedores. La secuencia de los acontecimientos se ha distorsionado un poco con el paso del tiempo, enturbiada por inexactitudes y omisiones, hasta el punto de que ya no es evidente cuál es la versión verdadera. Nuestro objetivo es volver a contar los hechos tal y como se informaron oficialmente, disipar cualquier mito, y con suerte, dar una explicación plausible de lo que ocurrió. Aunque en el fondo sabemos que se trata de un misterio que probablemente nunca se resolverá. El miércoles 5 de diciembre de 1945 comenzó soleado y luminoso, una mañana típica de Florida para el personal de tierra de la Estación Aérea Naval del Fuerte Lauderdale, y que prometía excelentes condiciones de vuelo. Ese día se habían programado una serie de ejercicios de bombardeo, para entrenar a nuevas tripulaciones de estudiantes de aviación, y el mando de una de estas tripulaciones se le dio al teniente Charles Carroll Taylor, de 28 años. Taylor era un piloto experimentado, que había servido 2 veces en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Había acumulado más de 2000 horas de vuelo, y se había convertido en instructor de entrenamiento hacia el final de la guerra. Aparte de otros 4 pilotos veteranos, la mayoría de los aviadores eran inexpertos, con una media de apenas 20 horas de vuelo cada uno, por lo que Taylor tenía mucho trabajo por delante. Sin embargo, confiaba en que aprenderían rápidamente, y esa tarde estaban listos para embarcarse en su ejercicio de entrenamiento. El vuelo 19 despegó a las 2:10, compuesto por 5 TBM Grumman Avengers, y se dirigió al este, a Hens and Chicken Shoals en las Bahamas. Su misión consistía en realizar un simulacro de bombardeo en una zona previamente designada, para luego continuar 90 grados durante 73 millas, antes de girar 346 grados al norte, para dirigirse en esa dirección durante otras 73 millas. Finalmente, girarían 241 grados al suroeste durante 120 millas, lo que les llevaría de vuelta al fuerte Lauderdale, un tiempo total de vuelo de unas 2 o 3 horas. A medida que avanzaba el ejercicio, las cosas parecían ir bien. El escuadrón llegó a la zona de bombardeo y lanzó sus torpedos en poco tiempo sin ningún problema, pero a las 3:40 empezaron a manifestarse los primeros signos de que algo iba mal. Varios de los tripulantes expresaron su malestar y desorientación, y al realizar el último giro hacia la base, se dieron cuenta de que casi nada les resultaba familiar. Al mismo tiempo, en el fuerte Lauderdale, otro escuadrón de torpedos estaba en el aire, y se preparaba para dirigirse al campo de tiro cuando su comandante, el teniente Robert Cox, recibió una inquietante llamada de socorro del vuelo 19. Como Robert relató más tarde,
Escuchó a un aviador pedir desesperadamente una comprobación de posición, pero nadie podía dar una respuesta precisa. Robert interceptó la transmisión y preguntó cuál era el problema, y para su sorpresa, un piloto que se identificaba como el teniente Taylor respondió con una siniestra comunicación, que quedaría para siempre grabada en la historia del Triángulo de las Bermudas. Dijo: Mis dos brújulas no funcionan, y estoy tratando de encontrar el fuerte Lauderdale. Estoy sobre tierra, pero está rota. Estoy seguro de que estoy en Los Cayos, pero no sé a qué distancia y no sé cómo volver al fuerte Lauderdale. Confundido por esta declaración, Robert volvió a llamar por radio a la base, que también había estado siguiendo las transmisiones de radio y pidió ayuda para el asediado vuelo, y luego aconsejó a Taylor que se orientara con el sol y volara hacia el norte por la costa de Florida. Mientras tanto, el personal de tierra de Port Everglades también monitorizó las transmisiones y ofreció su ayuda. Aunque era un día claro, Taylor parecía incapaz de encontrar el sol, pero reiteró en que el vuelo giraría hacia el noreste para evitar sobrevolar el Golfo de México. Para complicar aún más las cosas, ninguno de los navegantes en vuelo pudo tampoco situar con precisión su posición. Se le pidió a Taylor que cambiara de frecuencia de radio porque su señal se estaba perdiendo, pero por razones inexplicables insistió en mantener su canal actual, y luego cambió de rumbo una vez más, con la esperanza de encontrar un punto de referencia reconocible. Para entonces, numerosas bases terrestres habían sido alertadas de la aparente angustia de la escuadra, pero no pudieron hacer más que controlar las transmisiones de radio y ofrecer correcciones de rumbo, la mayoría de las cuales no fueron reconocidas ya que la frecuencia de Taylor flaqueaba. Para empeorar las cosas, a las 4:30 el tiempo empezó a empeorar, lo que significaba que la tripulación se arriesgaba a tener que volar en malas condiciones, lo que no era una hazaña para los pilotos experimentados y mucho menos para los novatos, especialmente en esa época. A las 5:15, Taylor informó de que el vuelo iba a girar hacia el oeste para llegar a lo que suponía que sería Florida, pero para entonces Port Everglades había avisado de que sus reservas de combustible no aguantarían demasiado tiempo. Esta situación se confirmó cuando, 5 minutos después, Taylor realizó la que sería su última comunicación al fuerte Lauderdale. Seguiremos volando 270 grados al oeste hasta que toquemos tierra o nos quedemos sin combustible. Las comunicaciones en tierra ya no pudieron contactar con el vuelo, pero todavía podían monitorizar a los tripulantes conversando entre ellos durante más de una hora. A las 6:20 escucharon la última orden de Taylor a sus hombres. Tendremos que amenizar a menos que toquemos tierra. Cuando el último avión baje de los 10 galones, descenderemos todos juntos. Y con eso, toda comunicación con el vuelo 19 terminó. Perpetuamente. Cuando la escalofriante realidad golpeó al personal de tierra poco tiempo después, la magnitud de la tragedia aún no se había hecho realidad. Incluso antes de que se registrara la pérdida del vuelo, los aviones y las tripulaciones de las bases navales de toda Florida se lanzaron al aire para buscar los aviones desaparecidos. Cuando la claridad del día comenzó a desvanecerse, 2 aviones PBM Martin Mariner fueron desviados de sus propios vuelos de entrenamiento para ayudar en la búsqueda. A las 7 de la tarde se separaron para cubrir un terreno más amplio, pero una media hora más tarde, uno de los Mariner informó de una comprobación por radio y luego, casi de inmediato, también se silenció. Las autoridades navales tuvieron que buscar un 6º avión, y durante los 5 días siguientes, cientos de aviones rastrearon toda la zona en busca de cualquier señal de lo ocurrido. Cuando se suspendió la búsqueda el 10 de diciembre, se habían realizado más de 930 salidas en busca de la escuadra perdida y del avión Mariner desaparecido. Pero nunca se encontró nada, y durante más de 70 años así ha sido. Mientras tanto, varios medios de comunicación se enteraron de la tragedia y las autoridades se vieron inundadas de preguntas, a las que no tenían ninguna esperanza de responder en ese momento. La Armada culpó directamente al teniente Taylor, diciendo que un error de pilotaje había llevado a un error de navegación, y en última instancia, condenó el vuelo a una tumba acuática. Sin embargo, muchos se negaron a aceptarlo, señalando que Taylor y al menos 4 de sus tripulantes eran pilotos muy experimentados. Se preguntaron cómo pudieron perderse tan fácilmente, especialmente en un día claro y luminoso. ¿Por qué Taylor,
ignoró los consejos del personal de tierra? ¿Por qué sus instrumentos de navegación fallaron tan fácilmente? ¿Y por qué no había confiado posteriormente en las lecturas de sus copilotos? Inevitablemente, en los años siguientes al incidente, se añadieron muchos adornos a la historia. Hubo informes de que Taylor y su tripulación expresaron que el mar no tenía el aspecto que debería y que todo parecía extraño. También hubo una famosa frase sobre que entraron en aguas blancas e incluso que fueron perseguidos por ovnis. La Marina negó que ninguna de estas transmisiones tuviera lugar, pero los extraños sucesos ocurridos durante esa misma época parecen corresponder a la idea de que algo adverso ocurrió en el vuelo. Hay varios informes que sugieren que los aviones entraban en contacto con ovnis a lo largo de la década de 1940. Durante la campaña de bombardeo de los aliados en 1943, las tripulaciones aliadas y alemanas informaron de que habían visto extrañas naves brillantes, flotando junto a sus aviones y volando en patrones erráticos. 2 años después del caso del vuelo 19, en 1947 el piloto estadounidense Kenneth Arnold declaró de forma dramática que había encontrado un platillo volante en Nevada durante un ejercicio de entrenamiento. Ese mismo año, una nave no identificada se estrelló supuestamente cerca de la base aérea de Roswell, en Nuevo México. Aunque existe una amplia gama de teorías sobre los motivos por los que se producen las desapariciones en el Triángulo y sus alrededores, los ovnis siempre han ocupado un lugar destacado en la lista de sospechosos, y la gente no tardó en asociarlos con la desaparición del vuelo 19. ¿Podrían los ovnis o algún otro fenómeno extraño haber sido responsables de la desaparición del escuadrón? Es poco probable. En ninguna de las transmisiones reportadas se mencionó nada sobre objetos voladores no identificados o de fenómenos extraños. Pero muchos teóricos acérrimos sostienen que las transmisiones originales habían sido manipuladas para eliminar cualquier mención a naves extraterrestres. Afirman que los supuestos rumores son en realidad las verdaderas comunicaciones, y que las comunicadas oficialmente son pura invención para encubrir la verdad. Sea cual sea el caso, puede que nunca lo sepamos con certeza, pero hay que decir que la explicación oficial parece mucho más basada en la realidad. Los escépticos han racionalizado las acciones de Taylor y sus hombres, y han presentado una teoría de lo que creen que ocurrió, proponiendo que realmente no hay ningún misterio. Muchos afirman que los pilotos eran demasiado jóvenes e inexpertos para guiar correctamente a los aviones de vuelta a casa, y que otros pasan por alto el hecho de que el ejercicio empleó una técnica de navegación estratégica llamada cálculo muerto. El cálculo muerto es un método por el cual un piloto utiliza la posición del sol y la hora local para establecer su posición actual, y luego calcula la posición en la que se encontrará dentro de media hora. En 1945, esta técnica estaba lejos de ser perfecta, y para un piloto novato, solo se puede adivinar lo difícil que habría sido. El escuadrón también se vio obstaculizado por el hecho de que ninguno de los aviones tenía instalados dispositivos de medición del tiempo, y aunque la mayoría de los hombres tenían sus propios relojes, ninguno de ellos pudo encontrar el sol durante la última mitad del ejercicio. Aunque el día comenzó claro y luminoso, el tiempo se deterioró más tarde, y con la oscuridad acercándose, los intentos de localizar un punto de referencia reconocible habrían sido casi imposibles. Otra cuestión que preocupa a algunos investigadores es que Taylor informó de que sus 2 brújulas fallaron sin previo aviso, al igual que las de su tripulación. Se ha sugerido que el Triángulo de las Bermudas posee ciertas cualidades magnéticas que se sabe que interfieren con las lecturas de las brújulas, y que barcos y aviones han sido víctimas del triángulo debido a esta interferencia. Sin embargo, no hay ninguna prueba que apoye esto, y lo que mucha gente no se da cuenta es que las brújulas no son infalibles. Siempre darán lecturas distintas en áreas más grandes, especialmente en una tan grande como el Triángulo de las Bermudas. El personal del fuerte Lauderdale trianguló la última posición conocida del vuelo 19, a aproximadamente 80 millas de la costa de Florida, al este de Palm Bay. Se cree que después de que el escuadrón había terminado la primera etapa de su misión, en lugar de girar 346 grados al noroeste, en realidad, habían girado 45 grados al noreste, lo que los llevó sobre las Islas Abaco en lugar de Gran Bahama. Desde arriba, la isla de Gran Abaco se habría parecido mucho a la de Gran Bahama, y ninguno de los tripulantes se habría dado cuenta de su fallo.
después de haber girado 241 grados hacia el suroeste, creyendo que ahora se dirigían al fuerte Lauderdale, habrían sobrevolado en cambio las islas periféricas de Ábaco en el norte, conocidas como los Cayos de los Peces y de Pensacola, y aquí es donde comenzó la confusión. Los Cayos son una larga y extensa cadena de islas muy parecidas a los Cayos de Florida, y desde arriba se parecen mucho. Taylor mencionó específicamente en su comunicación que pensó que estaba sobre los Cayos y en ese momento debe haber creído que su brújula estaba tan desincronizada que el vuelo en realidad había girado hacia el suroeste después del ejercicio de bombardeo, hacia el Golfo de México. Nadie sabe cómo explicó el hecho de que habían llegado a los Cayos en la mitad del tiempo que debería haberles llevado, pero quizás supuso que habían cogido viento de cola. Si Taylor creía que estaba sobre los Cayos, esto explicaría por qué giró brevemente hacia el oeste antes de dirigirse al noreste. Esperaba llegar a Florida continental, pero en realidad estaba volando más lejos en el Océano Atlántico. Esto es apoyado por el hecho de que Robert había comenzado a volar hacia el sur, con la ilusión de localizar el escuadrón perdido, pero descubrió que su comunicación con Taylor se estaba deteriorando. Esto sugiere que el vuelo 19 estaba volando en dirección opuesta a él y no estaba cerca de los Cayos. Con el vuelo 19 ahora sobre aguas abiertas, hicieron varios cambios de rumbo con la fe de encontrar tierra firme, pero finalmente se quedaron sin combustible y tuvieron que amerizar en el océano. Se escucharon varias transmisiones, en las que los frustrados aviadores novatos intentaban que Taylor se dirigiera al oeste, creyendo que se dirigían en la dirección equivocada para empezar, pero él insistió en que siguieran su curso. Muchos se han preguntado por qué no cambiaron ellos mismos el rumbo, pero la tripulación había empezado a entrar en pánico, y en su desesperación, lo más probable es que hayan recurrido a Taylor, el piloto más veterano y experimentado, para que los guiara de vuelta a tierra. Esto, unido a su disciplina y entrenamiento, probablemente les impidió ir en contra de sus órdenes. Uno de los mayores interrogantes es por qué nunca se ha encontrado ningún rastro del condenado vuelo. Una búsqueda de 5 días en todas las direcciones debería haber encontrado al menos algo, balsas salvavidas de goma o a la tripulación flotando indefensa en el agua, pero hay quienes dicen que una vez que los aviones habían amerizado en el océano, los hombres probablemente habían perecido en el impacto. Tal vez las tripulaciones escaparon de sus aviones, pero fueron víctimas de los tiburones, las lesiones o incluso la fatiga y se hundieron bajo las olas. Como se mencionó anteriormente, se dice que el triángulo abarca 500.000 de millas cuadradas de aguas abiertas, e incluso para un caso como este, las posibilidades de encontrar supervivientes, aunque no son imposibles, debieron parecer sombrías en el mejor de los casos. Sin embargo, se encontraron restos en la zona en la que se informó por última vez del avión Mariner, pero nunca se confirmó que fueran parte de ese avión, ya que se hundieron bajo las olas antes de que pudieran ser examinados. Cabe mencionar que los PBM Martin Mariners eran propensos a tener fugas de combustible, y una chispa al azar podía incendiar el avión en pleno vuelo. De hecho, la tripulación del buque cisterna SS Guns Mills informó de una explosión en pleno vuelo, exactamente a la misma hora en que el avión desapareció del radar, y exactamente en la misma zona de la que se informó por última vez. Esto parece bastante concluyente, y aunque la causa de la desaparición de este avión no estaba relacionada con la del vuelo 19, fue con todo una trágica coincidencia que ambos desaparecieran el mismo día y en la misma extensión de agua. No obstante, solo podemos conjeturar la verdadera causa de estas desapariciones, ya sea una desafortunada secuencia de acontecimientos o algo más siniestro e inexplicable. Parece que el misterio que rodea este caso y el del propio triángulo están inextricablemente unidos. A medida que uno gana en notoriedad, también lo hace el otro. Muchos creen que la búsqueda del escuadrón desaparecido dará de alguna manera la clave para resolver y por tanto entender por qué el triángulo se ha convertido en un enigma.